Sí, rey, aquí estoy. Entonces ese rey quedó sacudido porque toda una noche un hombre con leones, porque en esa época tenían la costumbre de esos animales dejarlos sin comer. Esos animales, cuando les echaban personas así, esos animales llevarían por ahí 20 hasta un mes sin comer. Claro, es que esa era la idea. Y echarle a Daniel ahí y al otro día Daniel intacto. Quedaron sorprendidos también cuando los tres amigos de Daniel fueron lanzados al horno y decían, no arrojamos tres, porque hay cuatro, porque el Señor estaba con ellos. Y yo sé que muy probablemente allí también en el foso de los leones, en esa oscuridad y escuchando esas bestias, Daniel pudo tener la calma y la seguridad de que no estaba solo, de que Dios estaba con él. Entonces, sobrevivir a una noche en un lugar como esos, con unos animales como los leones, es realmente un milagro. Tan milagro que el rey escribió lo siguiente. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, porque él dijo, no, esto lo tiene que escuchar todo el mundo. Esto no es solo se va a quedar aquí en el reinado, esto lo tiene que escuchar lo que ocurrió con Daniel. Todo el mundo, los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, todos los lugares donde él gobernaba, que eran muchas partes. Paz o sea multiplicada. Y dice el 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, dice el rey Darío, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Ante la presencia de quién? Del Dios de... ¿Por qué habla así? Porque ellos tenían sus propios dioses. Ellos eran personas paganas, idólatras, que estaban llenos y rodeados de mucha idolatría y adoraban a muchos dioses. Por eso él reconoce que, 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 que el Dios, cuidado David, ya se pasó derecho, si se devuelve, córrase para acá. Entonces, él reconoce que el Dios de Daniel no es cualquier Dios, existe y es verdadero. Y dice que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque, y da unas características, dice, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Palabras de un pagano, de un gentil, de un impío. Mire cómo se refiere él a Dios, cómo lo describe, por el testimonio, no de un superhéroe, no de un superhombre, por el testimonio de un supercristiano, llamaría yo a Daniel, un supercristiano. No es Superman, no es superhombre, no, un supercristiano, un hombre verdaderamente auténtico en su fe, un hombre que verdaderamente con su vida mostraba cuánto amaba a Dios. Por el testimonio de ese hombre, este rey y todas las personas en ese tiempo conocieron de que había solo un Dios y que es vivo y verdadero y que su dominio es eterno. Sigue diciendo, describiendo al Dios de Daniel, el rey Darío, el persa, dice, ese Dios salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué bonito, qué testimonio. Cambiemos ese ahí en la parte final a Daniel y yo pienso que nos podemos colocar nosotros. Él salva y libre y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Antonio, a Luz, a Ana, a Conrado y a millones y millones de personas en la historia que han puesto su fe en Él para salvación. Así como dijo el rey, así como Él ha librado a Daniel, Él también nos ha librado a nosotros. Él libró a Daniel de la boca de los leones, pero Él también nos ha librado a nosotros de las tinieblas, del pecado, del poder de Satanás y del temor a la muerte. Dios también nos ha libertado. Él ha roto las cadenas en nuestras vidas. Él ha roto verdaderamente todas esas ataduras que habían en nuestros corazones que lo entristecían a Él. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libres. Y Jesucristo
al igual que Daniel, a nosotros verdaderamente nos libertó. Nos libró de la boca del león. La Biblia dice, velad y orad, creo, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo. Anda como un león rugiente, buscando a quién devorar. Pero nosotros hace mucho tiempo nos salimos de las fauces de ese león llamado Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo, en un acto de amor y misericordia en la cruz del Calvario, murió para darnos libertad, perdón y vida eterna. Mire, un hombre impío, cómo glorifica a Dios por el testimonio, por el buen testimonio de un cristiano. Y recuerdo las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, cuando él dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras buenas obras. ¿Y cuál es el resultado de eso? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es tanto el hablar de, sino el vivir a, lo que glorifica a Dios en nuestra vida. No es tanto el decir que voy a, sino el vivir a Cristo día a día en mi vida. Así alumbre vuestra luz, como la alumbró en la vida de Daniel. Y todo un reino y todo un rey fueron alumbrados, fueron impactados, fueron conscientes por el testimonio y la vida de ese hombre de que había un Dios que era vivo y verdadero y que permanece para siempre y es el único que puede libertar y salvar. Todos ellos lo escucharon por el testimonio de un hombre llamado Daniel. Y siglos después, el que liberta, el libertador, el propio Jesús nos exhorta a nosotros. Así alumbre vuestra luz, como lo hizo con Daniel, delante de los hombres, como lo hizo Daniel delante de los hombres, para que ellos vean que vuestras buenas obras, y ellos vean ese estilo de vida diferente en nuestras vidas, que no somos esclavos de la droga, de la lujuria, del dinero, de las cosas materiales, que de todas esas cosas y pecados nos libertó el Señor, que cambió nuestro lamento en baile. Todo eso lo ven ellos, lo ven nuestras familias, lo ven nuestros vecinos, lo ve el mundo entero. Y cuando ellos ven esos estilos de vida que son una realidad, no les queda otra que terminar haciendo lo que hizo el rey Darío. ¿Qué? Glorificar a Dios que está en los cielos. Su vida es un canal donde Dios pueda ser glorificado afuera en el mundo. O por el contrario, es un tropiezo, mis amados hermanos. Ahora sí, vámonos al capítulo 9 de Daniel. Entonces mire qué siervo tan grande. Es Daniel, un hombre de carne y hueso, como usted y como yo. Que la Biblia lo dijimos en la mañana porque ella lo dice, que un ángel le dijo, oiga pues, no se lo dijo el pastor de la iglesia, no se lo dijo el vecino del barrio, un ángel del cielo, llamado como el ángel, Gabriel. Solamente hay dos seres angelicales que la Biblia nombra por su nombre. Hay muchos, la Biblia habla de millares y millares de seres angelicales, pero solamente a dos nombra por su nombre. Uno de ellos es este, llamado Gabriel, y el otro, ¿cómo es? Miguel. Y entonces los otros no tienen nombre, no. Con dos es suficiente para enseñarnos que los ángeles tienen personalidad. Con dos es suficiente. Uno se llama Miguel y el otro Gabriel. ¿Y qué habla cuando una persona tiene nombre? Eso le da identidad. Tiene una personalidad. Los ángeles son seres con personalidad, con carácter, con libre albedrío. Y ese ángel llamado Gabriel, él mismo, porque él lo escuchó allá, porque vive en la presencia del Dios eterno, él escuchó allá, porque él le dice, Daniel, y usted es muy amado arriba. ¿Quién lo ama arriba? A él, Dios. Eres muy amado, Daniel, le dijo el ángel. Ay, hermano, esa escena es terrible. Un ser angelical diciéndole esas palabras a un ser mortal, como cualquiera de nosotros. Tú eres muy amado en el cielo. Y ahí estamos viendo por qué Daniel era un hombre muy amado en el cielo. Porque para él el evangelio
y vivir para Dios no era un juego. Y lo aprendió desde muy joven, a ser auténtico y fiel con Dios. Aquí ya estamos hablando de un hombre muy entrado en años. Aquí Daniel ya tendría 80, 80 y pico años. Pero igual, dice el verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero, se dan cuenta que es un poco como enredadito. Esto viene fechas, vienen nombres, usted tiene que sentarse, mirar, consultar, coger un libro de historia, ver los personajes que aquí nombran, ver las fechas. Esto siempre es de uno sentarse un poquito, porque si no se sale uno embolatando. En el año primero de su reinado, ya él habla en primera persona, Daniel. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Del versículo 1 al versículo 27, hasta ahí, no lo vamos a leer todo. Podemos disertar tres secciones bien claras. En la primera, de los versos del 1 al 2. Y ahí podemos ver la relación que tenía Daniel con la palabra de Dios. En la segunda va del versículo 3 al versículo 19. Y ahí podemos ver la dependencia de Daniel de Dios. ¿A través de qué? De la oración. La relación que tenía él con Dios a través de la palabra, la dependencia que tenía él de Dios con la oración. Y ya de ahí en adelante viene la respuesta a ese estilo de vida, a un hombre espiritual. No lo dejaron ni terminar de decir lo que él estaba pidiendo. Y Dios dijo: no, baje ya, Gabriel, y dile lo que yo tengo determinado. Entonces, ahí está el resultado de cuando Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré y te mostraré qué cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces envió Dios a un ángel para responderle a esta oración al rey, a Daniel. Entonces ahí empieza usted a coger por partecitas. Pero la primera parte es la relación de Daniel con la palabra. La segunda, la dependencia de Daniel de Dios a través de la oración. Y la tercera, el resultado de esa disciplina espiritual de este hombre. ¿Cuál es? Sus oraciones no solo son oídas, son que son respondidas. Mire qué importante. Y vuelvo, le digo, ¿por qué Daniel era como era? Porque esto nos lo han enseñado a nosotros desde que empezamos en el Evangelio. Todos los que estamos aquí. Algunos llevarán 30, 40, otros un año, 6 meses. Pero desde que empezamos en el Evangelio, siempre de una u otra manera se nos ha enseñado: hermanos, la relación con Dios es personal. Es a través de la lectura de la palabra y de la qué, y de la oración. Siempre eso lo conocemos todos. Lo que pasa es que no lo hacemos. Nos falta práctica, nos falta disciplina. Si no, habríamos aquí muchos, Daniel, donde fuéramos realmente consistentes, disciplinados en este ejercicio del cual Daniel sí era muy disciplinado. En la primera parte me llama la atención las palabras. Dice en el verso 2: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré cómo. Qué bonito leer la Biblia así. Por eso muchas veces no entendemos y mucho menos se nos queda algo, porque la Biblia la leemos como por leerla, ¿cierto? Algunos de ustedes, claro, yo sé que todos hemos leído noticias, uno en periódico literario, hoy en día ya todo es a través del internet. Pero no es que cuando usted coge un diario, uno va seleccionando así de rapidez la noticia, los titulares. Va mirando así, ti, 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 y cuando hay algo que le llame la atención, ahí uno para. ¿Cuántas noticias? Nos bombardean con noticias todos los días.
pero hay noticias de noticias que captan mi atención, que merece la pena estar atento y mirarla bien, pero hay otras que ni las detallo. Desafortunadamente la mayoría de nosotros leemos la Biblia porque, no sé, me atrevería a decir de pronto, que Dios me perdone, que no le damos el valor que tiene la escritura y por eso el poco tiempo que pasamos con ella y por eso la poca atención que le dedicamos a ella. Entonces, esa es una falla y de ahí que no crezcamos en nuestra relación con Dios. Pero este hombre, mire como leía la Biblia, dice que miré atentamente, atentamente. Si nosotros atentamente leemos las escrituras, vamos a aprender y vamos a descubrir y Dios nos va a mostrar muchas cosas que de pronto leyéndola rápido o no leyéndola, nunca vamos a entender ni a conocer, mis amados hermanos. ¿Y qué estaba leyendo Daniel? Dice Daniel, miré atentamente en los libros. ¿Cuáles libros? En los que tenía él en ese entonces, el Antiguo Testamento. Y uno en especial, ¿cuál? El profeta Jeremías. ¿Y qué leyó él ahí? Que Dios fue un profeta que precedió a Daniel, Jeremías, que Dios le dio una profecía a él. Y ahí tenemos hasta ayudas. Ahí yo los tengo, los puntos de Jeremías 25, 11 y 12. Leámoslo para contextualizarnos. Ahí hoy en día las Biblias, hoy en día tenemos comentarios bíblicos, tenemos concordancias, tenemos diferentes versiones. Y no, hermano, ni así nos dejamos ayudar. Antes no era así. Antes era solo la Biblia y la oración. Pero hoy en día nosotros con tantas herramientas que tenemos para escudriñar las escrituras y muy difícilmente lo hacemos. Jeremías 25, 11 y 12 dice, ahí ese es el contexto. El profeta estaba leyendo la Biblia y él era un amante, un fiel, devoto de las promesas del Señor y de la palabra de Dios. Y él sabía que Dios no hablaba en vano. Y él leyó algo y eso lo empezó a generar, a inquietar. Por eso es que él termina orando. Él dice Jeremías, toda esta tierra, es decir, la tierra de Israel, será puesta en ruinas y en espanto, porque esto es un juicio de Dios con Israel. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto? Era un juicio de Dios. Esto que aconteció con ellos era un juicio de Dios. Ellos se fueron tras los Baales, pero también ellos dejaron de obedecer a Dios en lo que es el año sabático. Dios había establecido que por cada 7 años se dejara descansar un año la tierra y ellos desobedecieron. Por 490 años desobedecieron y Dios a manera de castigo dice, bueno, por cada 490 años yo me voy a tomar 7. Multiplique 7 por 70, ¿cuánto da? 490. En esos 490 ustedes, en esos 70 años, perdón, ustedes van a estar en cautiverio en Babilonia. Y mientras tanto, la tierra va a descansar los años que ustedes no las dejaron descansar. Entonces dice, pero también ellos se habían vuelto a dioses ajenos. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Usted quiere mirar que la profecía bíblica es verdad, tome este pasaje y mire la historia de Babilonia, lo que es actualmente Irak. Y hay pruebas arqueológicas, mucha evidencia arqueológica que muestra que esta civilización, de hecho todavía hay ruinas que hablan de que esta civilización realmente existió y que todos estos nombres que hay, Belsasar, Nabucodonosor, realmente esos hombres existieron. La arqueología y la historia ha comprobado todo eso. Pero el Señor dice que, y la convertiré en desiertos para siempre. Donde existió esa pujante y vital ciudad, solo hay chacales, solo hay cactus y solo hay desierto. Dios dictó sobre ellos una sentencia y nadie. Lo que antes era esplendor, imagine que por ahí hay unas maravillas, dice que los jardines colgantes de Babilonia, que eran las 7 maravillas del pasado.
Jardines colgantes de Babilonia, hermanos, para tener usted unos jardines que haya trascendido en la historia, es porque eran espectaculares, eran hermosos. Y se necesitaba para tener un bonito jardín que, imagínense toda la infraestructura que ellos tenían montada. Pero Dios derramó su juicio y vaya al día de hoy, asómese. Solamente hay una piedra sobre otra piedrita y chacales y cactus y calor que usted no se demora mucho allá en ese lugar. Porque Dios lo dijo y Dios lo cumplió. La palabra de Dios se cumple, hermano. Entonces, y el otro, Jeremías 29. Jeremías 29:10. Porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Está hablando Dios a la nación de Israel. Entonces, cuando Daniel leyó esto y hizo cuenta, dijo Daniel, no, esto ya está encima. ¿Cómo así? El Señor nos va a volver del cautiverio. El Señor nos va a volver a nuestra tierra, nos va a libertar del cautiverio babilónico. Y eso fue lo que generó. De hecho, yo leí algunos comentarios que dicen de que él pensó que el Señor se había pasado en la fecha. Y por eso él oró y dijo, Señor, se pasó, usted dijo 70 años, pero estamos en tantos años. Señor, por favor, y empieza a orar y a suplicar por perdón y por misericordia. Pero realmente él estaba un poco desfasado, era en las fechas. Porque la destrucción que tuvo Jerusalén fue en 3 etapas. Él fue deportado en la primera, en el 605 antes de Cristo. En la primera llegada de los babilonios, ahí fue tomado Daniel y llevado. Pero luego, posteriormente, hasta el 586, que fue la última, hubo 3 más incursiones de los babilonios que destruyeron la ciudad. Pero la última y la definitiva fue la del 586. Cuando rompen los muros, entran, asesinan a Raimundo, queman el templo y hacen y deshacen. Esa fue la definitiva. Entonces él estaba como algo desubicado, pero por eso él ora. Ese era el motivo de la oración de Daniel. Dice, atentamente miré y cuando se fue a cumplir la palabra del Señor, en angustia volví mi rostro en ayuno y en oración y oré a Jehová mi Dios e hice confesión delante de él. ¿Qué hacemos usted y yo cuando hoy en día que conocemos la historia bíblica, que conocemos la historia del mundo, que tenemos todo el canon de las escrituras completas, que tenemos al Espíritu Santo que nos enseña a nuestros corazones y lee todo lo concerniente a los últimos tiempos y sabe que Cristo está a la vuelta de la esquina? ¿Qué hace usted cuando lee eso? ¿Qué deberíamos? Pero no pareciera, Pacho, no pareciera. Es que si Daniel estuviera en estos tiempos y leyera todas las profecías que hay en la Biblia acerca de los últimos tiempos y él se contextualizara en este mundo y en esta época, él caería de rodillas. De aquí no lo sacamos. Daniel ya lleva 10 días, hombre, salí de ahí. Vamos a comer, vamos, venda. No, no, hermano, el Señor está que viene. El Señor, mire la palabra hasta que se cumple, todas las profecías, todas las señales se están dando. Ustedes no ven, ustedes no ven, ustedes no entienden. Él está a la vuelta, Él está que llega. Debemos estar velando, orando. Debemos estar clamando por ese mundo perdido para que se vuelvan a Dios ahora que hay tiempo. Mejor dicho, de aquí no lo sacaríamos a Daniel, ayunando y orando. Y nosotros leemos, escuchamos, nos enseñan. Cristo viene, Maranata, el Señor está cerca. ¿Y qué pasa en nosotros? Antes el amor de muchos. Hay un adormecimiento espiritual en nosotros, hermanos, que no podemos percibir esta situación. No podemos. Y hubo generaciones que no pudieron percibir el final de los tiempos. La generación de Noé fue una de ellas. Ellos no pudieron percibir el grado de maldad y de idolatría que tenían, que el Dios del cielo iba a enviar un juicio. Ellos no lo percibieron. La Biblia dice que cuando el juicio llegó, ya reaccionaron, pero ¿qué? Pero ya fue demasiado tarde para ellos. Lot no logró percibir dónde se estaba metiendo. Se dejó enceguecer por la fertilidad de las llanuras de Sodoma. Su corazón se llenó de expectativas terrenales. No, yo con esa tierra me voy a enriquecer. Me voy a volver rico, voy a ser un hombre rico.
Y su corazón necio lo engañó y lo arrastró a él y a su familia a terminar viviendo allá en las paredes de Sodoma y Gomorra. Y no pudo percibir ni cuando vio los ángeles, porque si usted lee el pasaje, los ángeles lo tuvieron que agarrar porque él no se quería salir. La esposa y los hijos ni hablar, esos sí que eran que no querían salir. Lot tuvo que ser tomado por un ángel. Ven y escapa, que el Señor va a destruir esto. Perdemos la sensibilidad espiritual, hermano. Daniel era un hombre espiritualmente sensible. Leyó esto y ahí mismo se postró a ayunar, a orar, a buscar el rostro del Señor. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros, la última generación? Tenemos una gran responsabilidad, al menos de estar orando, ¿no? Al menos de estar clamando, siguiendo el ejemplo de este hombre, porque los tiempos realmente se están acortando. Se están acortando. No hay peor ciego que el que no lo quiera ver. Si nosotros nos enfrascamos en la corriente de este mundo y colocamos nuestro corazón en esos afanes, olvídese que lo espiritual nos va a resbalar siempre. Y no vamos a estar apercibidos de lo que está pasando, de lo que va a suceder. Por eso el Señor permanentemente dice que en cuanto a los últimos tiempos para los cristianos, velad y orad, sed sobrios, velen, estén despiertos, no duerman, por favor, sean vigilantes. Y hay parábolas, como la parábola de las 10 vírgenes, las prudentes, las que mantenían el aceite, fueron las que estuvieron listas cuando llegó el novio. Pero hoy en día hay mucho pueblo en la iglesia del Señor que espiritualmente está dormido, está dormido. Y leemos y no podemos percibir nada, porque nuestro corazón no está ahí. El corazón de Daniel sí estaba en las escrituras y en la palabra de Dios. Y una manera que lo expresa es la palabra atentamente. De hecho, la lectura nuestra por lo general no es 100% atento. Que usted lo pone a contar un fajo de 10 millones de pesos en billetes de 2.000. Vea, le pueden hablar, le puede sonar el celular, pero usted está ahí, vea. Y si medio lo hacen equivocar, vuelve y cuenta, y sigue contando hasta que usted está completamente seguro. Y si le toca revisar billete por billete, si es falso, lo revisa. ¿Por qué? Porque su corazón está ahí. Porque la Biblia dice que donde está su tesoro, ahí está su corazón. Si su corazón no está acá, su lectura y meditación de las escrituras es nada o superficial. Como por medio cumplir, como darle un paliativo a la conciencia. ¿Qué dice el Salmo 1:2? Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y en su ley qué? Medita, hermano. Esa palabra es sinónimo de Daniel atentamente. Es meditar. Es meditar. Y en su palabra medita. Está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y hay otra palabra que es sinónimo y es la que emplearon ahora que habló el Señor Jesús. Él dice, escudriñen. Cuando hay algo en el oído, pero cuando la cosita sigue, ya uno coge el propio, vea. El que llega donde tiene que llegar. Mijo, este es un trabajo para Chiquimán. ¡Ay! Porque él sí puede llegar a donde el gordo, a donde estos no pueden llegar. Eso es escudriñar. Vaya usted y escudriñe, mijo, porque mirando superficialmente no vamos a ver qué es lo que me está rascando. En cambio, usted sí tiene la capacidad y el tamaño y la función de entrar y saciar esa cosa que me pica. Eso es escudriñar. Ahí es que escudriñar, hay que meditar, hay que leerla atentamente las escrituras. Miren Daniel 9, la respuesta a eso. Daniel 9:20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto perdón, ahí se me viene algo, hablando en oración. Eso no es como una repetición, hablando en oración. ¿Por qué? Qué bonito el término que usa ahí la Biblia.
porque es que la oración es precisamente eso. La oración es un diálogo con Dios, no es una repetidera de repetideras. La oración es un diálogo con Dios, como hablar con el mejor amigo, con el mejor papá, con un hijo. Es un diálogo abierto, fluido, sincero, sin limitaciones. Por eso dice, hablando en oración, porque eso es la oración, es un diálogo con nuestro Dios. Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y mire lo que dice este verbo aquí abajo. Al principio de tu ruego fue dada la orden. ¿Y yo he venido para qué? Para enseñártela. Si no ejercitamos esta disciplina espiritual de un hombre como Daniel, no, nunca vamos a aprender. Nunca vamos a entender lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. De hecho, arriba en el verso 23 empezando dice, y el ángel me hizo entender. Y hay un salmo, el Salmo 19:13, que mire cómo ora el salmista. Salmo 19:13 dice, preserva también, dice, no, perdón, el 11 y el 12 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. El 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Porque muchas veces la mayoría de problemas que tenemos nosotros es que no queremos entender que el problema somos nosotros mismos. No queremos aceptar que nosotros somos el problema, que nosotros también podemos generar conflicto y desacuerdo y tomar actitudes como la obstinación y el orgullo para resolver un problema. Por eso él ruega aquí, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? De hecho, es un acto de humildad, de mansedumbre, uno reconocer cuando se equivoca. Porque por lo general, por naturaleza humana, nosotros no nos gusta ni que nos digan que estamos equivocados, ni mucho menos aceptar que estoy equivocado. Solamente es algo de Dios, de usted estar en comunión con Dios, en la palabra con el Señor, en intimidad con Dios, que Dios es el que lo hace entender a usted, como lo hizo aquí con Daniel. Dice, y el ángel me hizo entender. ¿Y cuántas veces la palabra de Dios a nosotros nos ha hecho entender actitudes, situaciones, que me lo han dicho un millón de veces, pero que yo por orgullo no lo he querido aceptar? Porque esa es la respuesta natural de nosotros. Buscar culpables en otras personas, menos en mí. Pero muchas veces el problema soy yo, en un hogar, en un trabajo. Cuando no queremos aceptar nuestros errores, eso es una fuente de conflictos. Pero qué rico cuando tenemos una disciplina espiritual, así como la de Daniel, la misma palabra nos está mostrando. ¿Recuerdan el profeta Natán? Daniel o David no quería o no podía entender todo eso que él estaba haciendo mal. Y llegó el profeta con palabra de Dios y le dijo, ese eres tú, David. Y lo sacudió y cayó David de rodillas y pudo entender su situación. Mis amados hermanos, vamos entonces ahí les animo, ahí quería seguir un poquito, pero vamos a lo más difícil. Yo que ustedes me ayuden, porque ya nos vamos todo esto, pues a mí no me da, lo entiendo un poquito, pero ya vienen las fechas. A menos mal que aquí tengo a William. William, para eso sí me es cierto, William. ¿Para qué tal usted para la profecía? No, todavía no. Bueno, Daniel 9. Oración, palabra de Dios, respuesta del Señor, revelación de misterios. Y revelaciones tuvo Daniel por ese corazón que tenía con Dios. Verso 24. Daniel. Entonces, acuérdense, Daniel estaba preocupado. Ya pronto o ya pasó la promesa del Señor de que duraríamos 70 años cautivos. Él estaba preocupado por eso porque lo había leído en la palabra y se puso a orar, Señor, Padre, el tiempo está cerca de que esa palabra se cumpla, de que nos vuelvas a nuestra tierra, Señor, perdona nuestros pecados. Ese hombre empezó a clamar. Entonces la semana 70 tiene que ver con esa situación, con el pueblo de Israel, dice. 70 semanas, Daniel,
están, ¿qué? Determinadas, establecidas. No hay poder humano, ni el tiempo, ni la vida, ni la muerte. Nadie puede mover este decreto de Dios. Ya, Dios lo dijo, así será. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Primera pregunta, ¿cuál sería usted al leer hasta ahí ese versículo? ¿Cuál es la primera pregunta que usted diría? Se preguntaría qué. Yo me preguntaría 70 semanas, ¿qué es eso? ¿Cierto? Exacto, empezaría yo a averiguar eso. Entonces, gracias a Dios, como les dije, hoy tenemos concordancias, hoy tenemos muchas herramientas para averiguar. Entonces, 70 semanas están determinadas. Bueno, la palabra semana. Resulta y pasa, usted tiene problema cuando le dicen en cualquier lugar hoy en día, no, yo creo que nos vamos a demorar una década. ¿Cuánto es una década? Todos lo sabemos, en cualquier parte, en cualquier idioma. Todos sabemos que es no necesitamos decir 10 años, necesitamos decir solo una década. Y ya todo el mundo sabe que son 10 años. En el hebreo, esa palabra semanas tiene una connotación de siete. Siete, así literal, siete. Dice en la traducción en la Strong en el hebreo, siete. La palabra hebrea semanas es chabuín y significa siete, que significa semana de 7 años. Es decir, como cada semana trae 7 días, entonces cuando esa palabra en el hebreo se utiliza, como aquí en Daniel, significa que cada día representa que un año, cada día un año. Los 7 días entonces serán ¿cuánto? 7 años. Entonces aquí está hablando de 70 semanas de 7 años. ¿Se da cuenta que es como enredadito? 70 semanas de 7 años, ¿cuánto es? 490 años. 490 años. Hermano, ¿y eso por qué no puede ser semanas de días? Claro, puede ser semanas de días, pero mire lo que dice ahí el pasaje de adelante de Daniel 10. Ahí nos da la respuesta, 10:2 dice. Si fuera, por ejemplo, entonces hay que entender, la palabra semana en el hebreo tiene esas dos connotaciones. Dependiendo del contexto, se aplica semanas de años o se aplica días generalmente, pues normales. Por ejemplo, dice aquí en el 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Si aplicamos semana de años, es decir, que Daniel estuvo afligido 21 años, pero eso no es nada, porque sigue diciendo en el verso 3, en 21 años Daniel no comió manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Pero por supuesto que ahí la palabra en el hebreo ya no son semanas de años, sino semanas de ¿qué? De días, de días. Por eso esa distinción, porque el Espíritu Santo quiere que entendamos eso. Porque si tú lees las 70 semanas de Daniel, no entendiendo estos datos cronológicos, se pega la enredada del siglo. Por eso nos deja todos estos datos. Y en Levítico 25 hay un texto, Levítico 25:8. Dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte ¿cuánto? 7 por 7, 49 años. Desde Levítico. Por eso digo yo que para los judíos eso era como decir nosotros hoy en día década, pero ellos en su lenguaje sabían cuando se estaban refiriendo a semanas de días o semanas de años. En la profecía 9 de Daniel es semanas de años. Entonces dice el profeta, le dice el ángel al... Exacto, porque son 490 años. Pero ¿cómo le parece, hermanita, que eso fue escrito hace como 2500 años? O sea que lo que usted dice tiene toda la razón. Pues si desde el momento en que se dio la profecía duraría 490 años, hace más de 2000 años tuvo que haberse cumplido, pero no se ha cumplido. Entonces, mira, en esos detalles que dice Elizabeth, es los que uno entra cuando empieza a estudiar juiciosamente y los que tenemos que, con la ayuda del Señor, resolver. 70 semanas de años están establecidos
Ahí dice, ¿para quién? ¿Para quién? Cuando lea la Biblia, tenga en cuenta quién habla y a quién habla. Esa es una regla de interpretación bíblica muy importante. Cuando yo creía y enseñaba de que el diezmo era obligación para la iglesia, el único texto que yo tenía para defender esa doctrina era Mateo 23:23. Mateo, leámoslo. Entonces las personas me decían, no, pero ¿dónde está eso? Y yo le decía, mire lo que dice Mateo 23:23. Y decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y dice Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Si usted aplica lo que le dije ahora, usted no tiene problema con este pasaje. ¿Quién está hablando y a quién le está hablando? ¿Quién le está hablando? Jesús. ¿A quién? A fariseos y escribas. ¿Bajo qué contexto? Bajo el contexto de la ley. Para el pueblo de Israel, el diezmo era un impuesto obligatorio. No era una opción para ellos. Ellos debían diezmar sí o sí para el pueblo de Israel. Si yo hubiera entendido eso, pues hacía mucho tiempo no hubiera dicho tantas cosas que la Biblia no dice. Eso es un ejemplo. Entonces, cuando usted lee la Biblia, entienda quién está hablando y a quién le está hablando. Entonces, el ángel le está revelando una profecía a Daniel, ¿cierto? Y ahí dice, ¿para quién es esa profecía? Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿El pueblo de quién? ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo judío, el pueblo de Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿Por qué saben que es Jerusalén? ¿Ah? Para los árabes la Meca es santa. ¿Ah? Si usted lee, cuando uno se está leyendo el contexto, el mismo pasaje le da la respuesta. Vea lo que dice el versículo 2 del 9. Yo pensé que la había cogido, dice. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de ¿qué lugar? Está hablando de Jerusalén. O sea, ustedes contestaron bien, pero muchas veces la gente hace muchas preguntas y uno debe no adivinar, sino tener convicciones porque dice lo que dice. Porque el mismo contexto en el pasaje nos habla cuál es el pueblo y cuál es la ciudad de la que habla el ángel. Entonces, ahí hay una fecha determinada para unas personas específicas, para un lugar específico. ¿Para qué todo eso? Porque ahí sigue un para. El hermano Carballosa dice, cuando usted lee en la Biblia un para, pare. Él dice, cuando usted lee en la Biblia un para, pare, porque hay un propósito y descúbralo cuál es ese propósito. Dice, para. Dice, y sobre tu santa ciudad, para. Ahí vienen 6 paras, pero no para de eso de castaño allá en el Magdalena Medio, no. 6 paras, 6 propósitos. Aquí vienen 6 propósitos por los cuales fue dada esta profecía. Ya sabemos que era para Israel. Exacto. Ya sabemos que son semanas de años, 490 años. Ahora, ¿qué es lo que dice? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el primer para? El propósito. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, 2, y expiar la iniquidad, 3, para traer la justicia perdurable, 4, sellar la visión y la profecía, 5, y ungir al santo de los santos. Estos propósitos se tenían que cumplir dentro del ciclo de las 70 semanas de esos 490 años. Pregunta, ¿todos esos propósitos se han cumplido? Mírenlo bien. O hay algunos que sí y otros que no. Vea, por eso muchachos, lo que les vengo diciendo. Es importante entender a quién le está hablando. Si fuera para nosotros los gentiles, hay varios que sí nos cogen. Pero estamos hablando de quién.
de Israel. Ninguno de esos se ha cumplido plenamente en Israel, ninguno. Ninguno. Por eso es que, entre otras cosas, no ha sucedido la semana 70. Porque todos esos propósitos se tienen que cumplir dentro de la semana 70. Y para la nación judía como tal, que hayan habido algunos judíos, un Pablo, un Pedro, la iglesia primitiva, que se hayan convertido al evangelio, eso es una excepción. Pero la regla general es que la nación como tal rechazó a Cristo, no acepta a Jesús. Para ellos era esto, y ellos están en deuda con esto, la nación como tal. Están en deuda con estos 6 propósitos de esta profecía. ¿La profecía es para quién? Para los judíos. ¿Con qué propósito? Con todo esto. Para eso el Mesías vendría a morir. Pero como nación, esos 6 propósitos no se han cumplido al día de hoy en Israel. Todavía no. ¿Sí me entienden? Miren lo importante de entender. ¿Sí ve por qué es un poco enredadito? Yo veo apenas caritas así como que, sí, no, como que procesamos, no procesamos. Es de meternos y leer despacito. De meternos y leer despacito. Entonces, esta profecía de Daniel se puede dividir cronológicamente en 3 partes. Hay una primera parte de 7 semanas. Hay una segunda parte de 62 semanas. Y hay una última, una semana. Acuérdense que son semanas de año. Entonces la primera son 7 semanas. ¿Cuántos años son? 7 por 7, 49. La segunda son 62 semanas. ¿Cuánto es 62 por 7? 7 por 2, 14, 4 a 1. ¿Cuánto? Bueno, 62 semanas y 7, 69 y 1, 70. Pues se han cumplido. En el verso que continúa en el 25 dice: ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, aquí dice cuándo empieza, desde cuándo inicia esa profecía? Hubo un rey pagano llamado Artajerjes, que él fue el que dio la orden. ¿Se acuerdan allá en Nehemías 2? Él fue el que dio la orden para que empezaran a reconstruir Jerusalén. Desde ahí empieza a cronometrarse la semana 70 de Daniel. Nehemías capítulo 2. Con el rey Artajerjes el persa. De ahí empieza a correr el tiempo para la semana 70. Entonces hay una primera fecha, la reconstrucción de Jerusalén. Ahí dice: ¿sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? En ese proceso hay 49 años, 7 semanas. Da la orden, y después de que se da la orden, corrieron 7 semanas hasta que Israel, entonces allá vamos a Nehemías, vamos a Esdras, donde ellos reconstruyen el templo y todo eso. Ahí se cumplieron esas primeras 7 semanas. O sea, 49 años después. Cuando eso ocurrió, sigue la otra, que son las 62 semanas, porque dice, ojo con esa palabra que sigue ahí, el 25, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Por ejemplo, uno no puede dejar pasar un dato como esos. Cuando dice hasta el Mesías príncipe, ¿quién será el Mesías príncipe? La palabra Mesías es el ungido. Y por supuesto, para nosotros, el pueblo cristiano, entendemos que ese es ¿quién? Es Cristo el Señor. Es decir, que desde el momento en que Jerusalén es restaurada, la Biblia dice, cuente 62 semanas de 7 años. ¿Y cuándo terminan esa segunda fase de 62 semanas? Hasta. ¿Qué pasa con el Mesías? Dice, hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe. ¿Cuál es ese pueblo y cuál es ese príncipe? Roma. Entonces, ¿cuál es el príncipe de Roma? ¿Ah? Bueno, sí. Eso fue un cumplimiento parcial, pero es una figura. Ese pueblo es Roma. Dicen los eruditos bíblicos, que en los últimos tiempos el imperio romano volverá a resurgir. Y de ahí saldrá el anticristo. El imperio romano estaba compuesto por muchos pueblos. Todos los que son los países de Europa hoy en día, la mayoría de todos ellos hacían parte del imperio romano. Entonces, según la profecía, cuando dicen de dónde será el Mesías, de dónde será el anticristo,
Pues el anticristo ahí lo dice. Es del pueblo que destruyó en el año 70 después de Cristo a Jerusalén. ¿Y quién la destruyó? Pues los romanos. El imperio romano fue el que destruyó a Jerusalén en el 70 después de Cristo con el general Tito. Ahora, no eran solo italianos. Todas esas legiones romanas estaban compuestas por europeos, portugueses, españoles. De una de esas naciones saldrá el anticristo. De una de esas naciones, según lo que dice ahí, porque ahí es muy puntual, dice. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. De un príncipe que ha de qué? De venir. Obviamente ahí hay un cumplimiento parcial en el evento histórico que relata el hermanito Honrado. Pero hermanita, déjeme terminar la idea para que no me confunda. Entonces, la profecía bíblica tiene esa connotación. Hay un cumplimiento parcial, pero por lo general siempre apunta al final de los tiempos. Ese fue un tipo, los ejércitos de Roma destruyendo a Jerusalén. Si usted lee Mateo 24, en Mateo 24 Jesucristo se refiere a ese hecho histórico. Lo que dijo Mateo cuando los discípulos le dicen, uy, Señor, si ve el templo, qué belleza, qué bonito. Y Jesús les dice, ¿saben qué? No va a quedar piedra sobre piedra. Todo esto va a ser destruido. ¿Sabe cuándo se cumplieron esas palabras? Se cumplieron 40 años después, cuando las legiones romanas invadieron Jerusalén, destruyeron totalmente el templo y empezó la diáspora judía. ¿Por qué? Porque ellos, judíos que no mataron, lo expulsaron de su tierra y no lo dejaron llegar. Es más, de ahí viene la palabra Palestina. ¿Alguien sabe qué es Palestina? No es la tierra santa. Los romanos le pusieron Palestina porque ellos se propusieron erradicar hasta el nombre judío de esa tierra. Le cambiaron el nombre, le pusieron Palestine, pues eso es como latín, y termina Palestina. Y expatriaron a todos los judíos. Por eso hay judíos por todo el mundo. Y por eso ellos no pudieron volver hasta hace poco, 1948. Entonces, mis amados hermanos, mire cómo se cumple la profecía. Hay un cumplimiento parcial, pero hay un cumplimiento definitivo por cumplirse. ¿Cuándo? Realmente la profecía apunta al anticristo y al final de los tiempos. Al anticristo y al final de los tiempos. Aquí ya me emocioné y ya el reloj se fue. Entonces, mis amados hermanos, lo que dice la hermana Elizabeth, leamos el 25. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son 7 y 62? Son 69 semanas. ¿Cuántos años son 69 semanas de años? Son 483 años. O sea, para llegar a 490, ¿cuántos años faltan? O sea, una semana de año. Entonces, ¿qué pasó, mis amados? Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir, la semana 69 termina. Pero mire como dice la Biblia, y después de las 62 semanas, pero ya trae 7 encima, son 69, es lo mismo que decir, y después de las 69, muere Jesús. Muere Jesús. Cuando Jerusalén terminó de ser construida, se contabilizaron esas 62 semanas y dan exactamente, ¿saben cuál evento de la vida de Jesucristo? Cuando Jesucristo entra en un burrito triunfal a Jerusalén. ¿Se acuerdan? 1 o 2 días antes de morir, la entrada triunfal de Cristo, cuando entra en un burrito a Jerusalén. Que todo el pueblo exclamaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre. Eso fue profético, hermano. Eso es profético. El pueblo reconoció a Jesús como el Mesías. Pero como el pueblo no es el que manda son los que están allá arriba. Yo puedo estar muy desacuerdo en muchas políticas con Petro, pero en últimas, ¿quién es el que manda? Petro. Él es el que tiene el poder. El pueblo reconoció a Jesús. Extendieron hojas,
todos, una algarabía tremenda. Y los fariseos por allá mirando. ¿Se da cuenta? Todo el mundo se va con él. Todos se van detrás de él. ¿Qué vamos a hacer? Todos están yendo, todos lo están declarando. Eso es un salmo, hay un salmo que habla de eso, cumplimiento de un salmo. Oh, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En palabras literales, sálvanos, hijo de David. Le estaban diciendo, usted es el Mesías que estábamos esperando. Todo eso es profético, esa cena. Pero ¿qué pasó? Pasaron los días, se reunió el Sanedrín y decidieron no aceptar eso. Y tomaron la decisión y engañaron al pueblo y terminaron crucificando a Jesús. Porque se tenía que cumplir la palabra. Pero mire que él muere después de las 69 semanas y antes de las 70, porque las 70 no ha empezado. Después de las 69 semanas ocurren varias cosas. Muere Jesús, resucita Jesús, asciende al cielo, viene el Espíritu Santo, establece la iglesia. En el año 70 Jerusalén es arrasada. Muchas cosas suceden. ¿Por qué? Porque cuando terminan las 69 semanas, Dios hace un alto en esa profecía, como que para el tiempo. Y abre una puerta para dar entrada a quienes, a usted y a mí. Si no, no hubiéramos, solamente Israel hubiera sido salvo. Él en las 69 semanas, imagínense, llevamos 2000 años desde que Jesús murió y desde que esa profecía se paró. Y esas 70 semanas no ha arrancado. ¿Sabe por qué no ha arrancado esas semanas 70? Porque nosotros, la iglesia, todavía estamos en la tierra. Esa semana, esa profecía se reinicia nuevamente cuando la iglesia sea raptada. Se reinicia nuevamente. Ahí sí empieza la última semana de esa profecía, que es concerniente al pueblo de ¿quién? De Israel. Miremos Romanos y oramos. Romanos 11. Y lo dejo para qué? Para que escudriñen. Mire, uno se emociona porque esto es muy lindo. Romanos capítulo 11. Pablo lo explica un poquito bien. Dice el apóstol Pablo, Romanos 11:25. ¿Qué dice ahí? Ahí en la mayoría de nuestras Biblias hay un título. ¿Qué dice? Eso es lo que significa la semana 70 o los últimos días para Israel. ¿La qué? La restauración. ¿Por qué? Porque se necesitan cumplir esas 6 cosas que leímos en el verso 24. Solamente cuando Jesucristo vuelva por segunda vez a la tierra y salve plenamente al remanente de Israel, ahí se cumplirán todos esos 6 propósitos que leímos que tiene la semana 70. Solamente ahí y nada más que ahí. Dice en el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, lo llama Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Y cuál era ese misterio y cuál era esa arrogancia? Pablo le está jalando la oreja a la iglesia, porque pensábamos que Dios ya había desechado al pueblo de Israel. Los judíos, los cristianos de esa época empezaron a cogerla con los judíos y a decir, ustedes fueron desechados, nosotros somos los elegidos. Entonces Pablo está colocando las cosas en orden. Pablo le dice un momento, no piensen de esa manera con respecto a Israel. Y aquí lo aclara. Y él dice, para que no seáis arrogantes, le está hablando a la iglesia en Roma, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a la nación de Israel, ¿qué? Endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y después de que haya terminado la plenitud de los gentiles, dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Por qué no ha sido salvo todo Israel? Porque no se ha cumplido la semana 70. Porque no se ha cumplido la plenitud de los gentiles. Porque la iglesia aún está aquí. Ahora, de la iglesia hacemos parte tanto judíos como gentiles. Pero en contexto general como nación, la nación rechaza a Jesucristo. Pero ese es un endurecimiento en parte en el corazón de ellos como nación que Dios puso. ¿Para qué? Para dar ese espacio que lleva ya ¿cuántos años? 2000 años de gracia. Dios detuvo, por eso es que no se cumplieron, hermana Elizabeth, por eso es que por eso es que no se cumplieron los 490 años de manera literal. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a los 483 años, que es donde muere Jesús,
Dios detiene esa profecía, la para y abre un compás de misericordia y de gracia para que los gentiles podamos entrar en la salvación. ¿Cómo? Cuando termine la plenitud de los gentiles. Vea, Dios sabe cuál va a ser la última persona en el mundo. Vea, va a haber una persona en el mundo. Va a haber una persona en el mundo entero que cuando esa persona se convierta a Cristo, esa es la que va a cerrar el tiempo de la gracia. Y va a dar lugar a que inicie la semana 70. ¿Por qué? Porque yo entiendo por la plenitud de los gentiles un número de personas. Indeterminado, obviamente, pero va a llegar un momento en que ya se cumplió la plenitud y Dios dice, ya, hasta aquí llegó. Cerramos la puerta para los gentiles y seguimos el trato con Israel. Denle continuidad a la semana 70. Ahí es donde aparece el anticristo. Sí, no, en la época de la semana 70, vea, la semana 70 es sinónimo de juicio y de ira. Leamos un texto, leamos Jeremías 30 para Israel. Jeremías 30 para Israel. Para ellos lo que significa la semana 70. La semana 70. Jeremías 30, creo que es el 7 o el 6. Tiempo de angustia para Jacob. Espere que yo lo tengo aquí en la Biblia. ¿Sí? Bueno, dice 30. Dice 37. En aquel día, dice Jehová dice, el 7 dice, ah, cuán grande es aquel día. Cuando ustedes escuchan en el Antiguo Testamento exclamaciones como esta, y el contexto es profético, ese día es la semana 70. Ese día es la gran tribulación. Ese día es Apocalipsis capítulo 6 al 19. Y aquí el profeta dice, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. ¿Sabe qué? Palabras de Jesús? ¿Sabe cómo dijo Jesús? Será tiempo de gran tribulación, cual nunca la hubo, ni la que, ni la habrá. De ese mismo evento se está refiriendo aquí. Tiempo de angustia para quién? ¿Quién es Jacob? Es Israel. Para ellos, ¿qué va a ser la semana 70? Un tiempo de angustia, un tiempo de disciplina. Dice, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. ¿Quién es ese David su rey? Ah, ¿va a volver a resucitar el rey David? ¿O quién es ese David su rey? El remanente de Israel que va a entrar al milenio. Ellos son los que van a ministrar a Jesús cuando Jesús esté reinando desde el templo a todo el mundo. En el reino milenial, los que van a estar allá en primera mano en el templo sirviendo al Señor y ministrándole, va a ser ese remanente de judíos que sea salvo de la gran tribulación, de la semana 70. Y por eso lo dice ahí el profeta. Ese David está hablando del Mesías, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque he aquí yo soy el que te salvo de lejos y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones en las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te ¿qué? Restauración, disciplina, juicio, para hacerlo volver a ellos. ¿Y cuál es el resultado de esto? La segunda venida de Cristo. Con esto terminamos. Zacarías 12:10. Y el próximo jueves santo terminamos. Como dijo el hermano Rodolfo. Zacarías 12:10. ¿Cuál es el resultado de la semana 70 de Daniel? Acuérdese que es una profecía relacionada exclusivamente para la nación de Israel. Fueron determinadas 70 semanas, un periodo de 490 años y tomamos semanas de 7 años. Pero en la semana 69, la penúltima, Dios abrió un compás de misericordia y de gracia, no para Israel, sino para el mundo entero, para dar salvación a todo aquel que quiera. Y todavía ese compás no se ha cerrado. Pero el día que se cierre, Dios rapta a su iglesia y Dios empieza sus juicios y sus tratos con Israel. Es disciplina, es juicio,
pero ¿qué busca? Restaurarlos, salvarlos, entrarlos al milenio, al remanente. 12:10, Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Y mirarán a quién? A mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús. Porque ellos cuando leen este pasaje no lo entienden. ¿Por qué? Porque han sido ¿qué? Endurecidos, dice Pablo. Israel ha sido ¿qué? Endurecido en parte. Por eso no pueden entender. Es que mire, es que es tan explícito. Me mirarán a mí. ¿Y quién es ese mí? A quien traspasaron. ¿Y a quién traspasaron en la historia? A Jesús en la cruz. Pero no lo quieren aceptar. Solamente hasta cuando pasen por todo ese juicio, cuando pasen por todo ese fuego de la tribulación, el remanente van a mirar a Jesucristo viniendo en las nubes y lo van a reconocer y lo van a recibir y van a llorar como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por él mismo. Solo hasta entonces Israel será salvo. Hasta la segunda venida. ¿Cuándo termina la semana 70 de Daniel? Por la segunda venida literal, corporal de Cristo a la tierra. Y ahí Israel será salvo, el remanente de Israel. Y esto para nosotros de manera práctica, ¿qué nos ayudará a entender todo esto? Pues comprender la misericordia de Dios. Todo lo que Dios ha hecho para que usted y yo podamos escuchar el Evangelio y creer en Jesucristo y ser salvos y perdonados. Mire, todo lo que nos ha esperado Dios. Imagínense donde Dios hubiera cumplido literalmente esa profecía. Ni usted ni yo seríamos salvos. Pero Él la detuvo. Endureció el corazón de los judíos para que nosotros los gentiles tuviéramos la oportunidad de recibir el regalo de la salvación por la fe en Jesucristo. ¿No es maravilloso el Señor? Todo esto me enseña a mí la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Para las personitas que aún no tienen a Cristo en el corazón y están hoy escuchando esto, del amor y la misericordia de Dios. Es grande, es vasta, es inimaginable, pero tiene un límite. Y si no ha venido el Señor es porque le ama y está esperando que se vuelva a Él. Mire lo que dice para que terminemos y oremos. Segunda de Corintios capítulo 5. Pongámonos sobre nuestros pies y oramos. Segunda de Corintios 5, versos 18 al 20. Dice el Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿cuál? De la reconciliación. El hombre sin Cristo es un enemigo de Dios. Vea, yo sé que el chico que hoy nos acompaña, que invitó Gregorio, es venezolano, ¿cierto, hijo? Tú eres venezolano. Vea, el tren de Aragua se queda en pañales, hermano. Y usted sabe lo que estoy diciendo. El tren de Aragua se queda en pañales. Yo prefiero tener de enemigo al tren de Aragua y no a Dios. Por eso Él envió a Jesucristo para reconciliarnos, para hacer la paz con nosotros los pecadores. Porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos. Él endureció el corazón de su pueblo en parte para reconciliarnos a nosotros los gentiles. Y sigue diciendo el verso 19. ¿En qué consiste esa reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la iglesia ¿qué? La palabra de la reconciliación. Pero algún día la iglesia desaparecerá, porque el plan de Dios se tiene que cumplir. Esa semana 70 tiene que continuar. Pero mientras la iglesia esté, no se puede todavía. Cuando Dios quite la iglesia, se da inicio a la semana 70. Israel será disciplinado, pero los moradores de la tierra sufrirán la ira y el juicio de Dios y misericordia. ¿Y nosotros la iglesia dónde estaremos? Israel disciplinado, los moradores de la tierra bajo los juicios de Dios. ¿Y la iglesia en dónde? ¿Qué enseña la Biblia? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre, ¿a dónde vamos a estar? En la casa del Padre.
Qué bello es el Señor. Entonces, hijo, lo animo. Es en serio. Es con su alma, es con su eternidad. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. No te vayas a ir de este mundo enemistado con Dios. Te vas a arrepentir toda la eternidad, pero ya demasiado tarde. Hoy nosotros, en el nombre del Señor, como dice aquí Pablo, le rogamos, reconcíliese con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No hay otra manera. Ahora que hay tiempo, no me gustaría que conocieras lo que es la semana 70. Ahí lo leímos esta mañana, ¿no? Ay, ay, ay de los moradores de la tierra. Terrible es todo esto. Les quedo viendo mucho de la semana 70. El próximo Jueves Santo lo terminamos si Dios quiere. ¿Oyó? Eso se lo aprendí a Rodolfo. Padre de los cielos, le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque su palabra es verdad.